¿Cuáles choques has notado conmigo cuando nos conocimos? Contigo. En pareja. Uf. Yo dije, ¿cómo puede hacerme esto? Pero no era personal. ¿Te acuerdas de tu primer choque cultural? Yo vivía en Hidalgo y después, en la adolescencia, nos mudamos a Ciudad de México. Y ya en Ciudad de México, pues me di cuenta que todo era más rápido, todo más ruidoso. No podía jugar tan libre afuera en el jardín. Era como todo totalmente diferente. ¿Qué edad tenías cuando te mudaste a Ciudad de México? Cuando regresamos a Ciudad de México tenía como, yo creo que 12 años. Órale, adolescente. Adolescente, sí. ¿Viajaste en algún momento, de hecho, antes de conocernos, viajaste por Europa, solita? Sí. ¿Cómo llegaste a ese deseo o a ese querer? ¿Hubo algo que te impulsó? Sí, primero mi abuelito siempre se emocionaba con los nuevos lugares y enseñarnos que ir a caminar y que un nuevo río y que un nuevo lago, etcétera. Entonces siento que de ahí nació un poquito la idea de seguir conociendo. Yo empiezo a crecer a mis 18, 17 más o menos y yo me empiezo a disque ir con amigas a algún lugar, ¿no? A algún estado de la República. Pero no es cierto, la mayoría de las veces me iba sola. Porque yo quería seguir conociendo y ya, o sea, ya era mayor de edad porque ya me podía, me acuerdo, subirme en el bus y todo. Y de ahí empezó como esa hambre de seguir conociendo. Viajé mucho dentro de México, solita, y me iba en el bus hasta una vez, duré 17, 18 horas en un bus. ¿Fuiste? Porque fui a... Chiapas. No, fui a Veracruz, a Cozoleacaque, Veracruz. ¿Solita? Sí, porque había una banda de música. Y también, claro, por amigos que me habían enseñado la música. Y yo dije, bueno, pues no, qué tan difícil, ¿no? Puede ser ¿Cuántos irse. años tenías? Ahí ya tenía como unos 20, yo creo. Ah, ok. Ajá, ya no estaba tan... Pero por lo que tengo entendido, que en México sí, en muchas familias, está cañón, incluso como si ya tienes 20, 20 y pico, como Ey. salirse de casa. Sí. O sea, de, hey, me voy de viaje. Yo tengo amigos que hasta sus casi 30 pidieron permiso. Por ejemplo, yo me salí de mi casa a los 21. Sí, Yo me salí como a los 19. órale. Pero siento que mi familia no es tan tradicional ni tan convencional. Entonces creo que eso ayudó mucho que yo pudiera ir y hacer y deshacer. Obviamente mis papás nunca estuvieron de acuerdo que me fuera sola o que me saliera tantas veces y mi mamá siempre me decía, como, cuando se dio cuenta que yo de verdad lo disfrutaba y que ahora se lo agradezco mucho a mi mamá, siempre me decía, disfruta por dos, acuérdate, por ti y por mí. Y yo ya decía como de, ay, pues sí, porque a ella no le dejaron nunca salir, nunca hacer todo esto que yo hacía. Y mi papá, no, bueno, pegaba gritos en el cielo todo el tiempo y mi mamá tenía que cubrirme. Fue con una amiga, fue con no sé quién, etcétera. Siempre me cubría Buena todo aliada. el tiempo. Era buena aliada mi mamá para cuando yo me salía. Pero sí también siento que influye bastante que mi familia no es tan convencional, o sea, no es como de que te quedas en casa y te amarro y no sé qué. Y también yo fui medio rebelde a la hora de ese tema, de, ¿sabes qué? No, como que siento que el haberme mudado a la ciudad me hizo darme cuenta de la capacidad que tenía de hacer y deshacer conmigo misma. Entonces, pues sí, aproveché, la verdad, mi tiempo, mi libertad, cuanto pude, porque yo también decía, no sé en qué momento mi papá se va a cansar de que yo ande de loquilla viajando sola y pues me va a decir, ya no, te encierro, ¿no? O algo. Obviamente nunca pasó ni nada, pero pues sí, yo decía, voy a aprovechar cualquier fin de semana que esté solita o que esté con tiempo para salir. Comenten abajo a qué edad se salieron de la casa. Eso me interesa muchísimo porque sí, es como muy, muy amplio, pues, ¿no? Algunos salen temprano. Hace poco, a las barras donde entreno, tuvimos esa discusión ahí entre los señores. Porque uno decía, no manches, como uno decía que tenía hijos. Y me pregunto, Jan, ¿a qué edad te saliste? Ya, pues a los 21, ¿ves? Dijo a su amigo, es que no sé qué, mi hijo no se quiere salir de la casa. Sí. Y él quería, pues, que ya Se empezara saliera. ajá. ¿Por qué crees que es eso en México? Bueno, también escucharon en Italia es parecido, que sobre todo los hombres se quedan más tiempo En con la casa. mamá. En México pasa que es como que incluso ni siquiera te sales, te casas y ahí vives y armas tu cuarto arriba de la casa de tus papás o lo que sea y ahí te quedas. Pasa muchísimo, muchísimo. Pero si tienes O un vives muy novio o cerca. una novia Ujú. que quieres llevar a tu cuarto para
mostrarle el cuarto. Pues, ¿cómo le haces? O Sí, sea, que no importa, o sea, obviamente no, hay momentos, ¿no? Y también como adolescente o después de la ausencia, pues agarras tus tiempitos y de ahí de alguna manera le buscas. Pero yo me he dado cuenta que en México las mamás o los papás o la familia en general prefieren de que tráete a la novia o tráete al novio y aquí que vivan y aquí no sé qué, prefieren como tenerlos ahí para ver que estén bien, no sé, tengan un buen trabajo, coman bien, etcétera, a dejarlos como libres. Digo, no todas las familias, no generalizo porque también conozco personas que ya vete y no pasa nada, pero no sé, es como una costumbre, como una aprensión. Le llaman familia muégano, que es como que siempre estar juntos, aunque te cases y aunque tengas hijos y todo, y a muchas abuelitas les hace muy feliz tener ahí sus nietos y la nuera y todo. mencionaste el tema de los adolescentes. En México está bien visto, mal visto. Muchos morros hoy en día empiezan, bueno, ya incluso en mi edad, empezábamos a tener como relaciones a los 15, Ok. 16, algunas personas incluso un poquito más antes todavía. Em, Aquí en México he visto cómo hay muchos hoteles Sí. y muchos van a hoteles, ¿no? En Alemania es bastante normalizado que, güey, o sea, no pasa nada, invita a tu novia, novio a Novia. la, sí, a la casa y, o sea, yo tuve Y no pasa nada. mi primera vez a los, ¿En tu no sé, casa? sí, mi mamá abajo estaba haciendo la siesta. Oh. Eso, Ok. pues tengo entendido porque, bueno, voy al parque, ¿no? Y en Ujú, todos lados veo adolescentes así besuqueándose. Y yo pienso, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, no Sí, tienen otro lugar ahorita. eso no pasa en México. No es muy, No, no es muy normal no es eso. muy normal ni muy común. Creo que muy contadas serían las personas o las familias que dejen hacer eso a sus hijos adolescentes. Por ejemplo, a mí no. O sea, yo me acuerdo que tenía noviecitos a los 16, 17, me iban a visitar y ni siquiera pasaban, aunque me visitaran. Ahí afuera, en la calle, platicar en la banqueta o en la plaza, a algún lugar, a un helado, etcétera. Pero jamás que pase y que vaya a tu habitación, jamás. Yo también voy a pensar, ¿cómo voy a ser yo como papá? No sé. A ellos sí los voy a dejar libres, la verdad. Siento que explorar Bueno, y le voy a tener el decir, control de es sí, más, sí, más fácil, es sí. mejor. Sí, sí. No, sí, obvio. Sobre todo en esa edad, ¿no? Las hormonas y así. Claro, claro. Pues sí, no sé decir, por lo menos usen, gomitas. Preservativos. Es que sabes que también se exponen o te expones a que sea en cualquier lado, Sí, eso ¿no? sí. En cualquier hotel ahí viejo, feo, de 3 pesos y que aparte, ¿qué tal que si alguien entra, un loco, algo? O sea, se presta como a esas situaciones también. Obviamente también, no sé, si vives cerca de un bosque, pues se presta que se lleven a tu hija o a tu hijo al bosque, ¿no? Pues sí. Y es como de qué tan cómodo puede ser o qué tan bonita experiencia va a tener en sus primeras veces o sus primeras experiencias. Entonces yo soy súper pro de que pasen a la habitación y ahí hagan lo que Bueno, quieran. si yo tengo, yo le voy a hablar primero, al tipo, oye, carnal, Y no pero te pases de lanza, y si si no te tienes hijos, rompo las... puros hombres, si son puros hombres, No, sí, claro, sí, también eso. Ya. es más como, ¿no? Sí, no sé cómo reaccionaría, la verdad. Estuviste en Ciudad de México y de ahí sentiste el impulso de quisiste conocer más el mundo. Conocer más, todo el tiempo conocer, hasta que me fui a Europa solita. Ok, Es eso que fue antes de que nos conociéramos. eso fue antes que nos conociéramos y primero fue como, sí lo voy a hacer, sí me voy a ir y la verdad es que yo soy mucho, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, pero no investigo nada del lugar a donde voy a ir. No investigo nada, ni qué mercado, ni nada. Solamente obviamente los hoteles o los Airbnb o los lugares donde me voy a quedar, pero no investigo nada. Dejo que el lugar me sorprenda. Entonces cuando llego a Italia, pues me doy cuenta de un montón de cosas que realmente me sorprendieron y pues que no me esperaba. Ahí hay otros choques culturales. Otros choques culturales más fuertes, ¿Cómo cuáles? pues para empezar obviamente el idioma, como yo decía, bueno, no lo voy a practicar ni voy a leer nada, porque aparte también iba a visitar amigos allá que hablan perfecto español, son italianos, entonces yo decía, bueno, no voy a necesitar mucho. Pero las primeras semanas que yo iba a estar sola en Italia dije, igual y se entiende el italiano,
pero no todo se entiende. Entonces fue como, y luego compré un boleto de bus, era a las 3:50, ejemplo, el bus, y yo no pensé que fuera tan puntual el bus, y sí, fue muy ¿En puntual. Italia? En Italia, y se me fue Órale. en el aeropuerto. Se me fue y llegué hasta las 12:30, 1 casi de la noche a mi Airbnb y caminé por mucho tiempo, yo creo como 2 kilómetros con mi maleta porque no sabía qué tan puntual era. Entonces ese fue mi primer choque y dije, no puede ser, no puede ser. Y aparte también otro choque fue que no había internet en todos lados como aquí en Ciudad de México. Es que Aquí eso también digo y está nadie me lo cañón, cree. está cañón. Aquí en Ciudad de México vas al metro e internet. Te paras afuera de un lugar, internet. Te vas a una fuente, internet. Parque, internet. Todos lados. No solo en Ciudad de México, también en otros lados, En otros ¿no? estados de la República, Sí. claro. Y yo pensé, bueno, pues Ciudad de México se supone que es tercer mundo, No ¿no? es. Y no lo es en realidad cuando ya ves esta perspectiva. Y llegando a Italia yo dije, bueno, no voy a comprar un chip, no voy a comprar nada porque pues aparte es carísimo, el internet ni siquiera lo voy a ocupar a tanto porque se supone que pensé que iba a haber internet por todas las... Pues no, error, no. Ni siquiera en el aeropuerto ni un peso de internet. Yo así como de, wifi, y todas así como de, no. Guarañe. Sí, así como de, ¿qué estás hablando? No hay. O sea, sí hay, pero obviamente tienes que pagarlo o meterte a un lugar o ni siquiera a veces los restaurantes tienen. Entonces, para mí eso fue un choque muy fuerte porque yo dije, ¿de verdad? No, y en Ciudad de México sí hay internet en todas partes. Pero bueno, llegué tarde y así fue mi primer shock. O sea, fuiste a Italia y después ¿a dónde fuiste? Después me fui a Noruega. ¿En alguno de los dos países experimentaste como experiencias malas con las personas, como racismo, de ese estilo, xenofobia, algo así? No, en Italia cero, todo lo contrario. Siento que los italianos son casi igual que los mexicanos, te ayudan para todo y son muy amables. Nadie fue grosero conmigo ni grosera, nadie. Hasta llegando a Noruega, al aeropuerto de Oslo, tuve que esperar muchas horas en el aeropuerto, hasta dormí yo creo un par de horas ahí. Y le pregunté a una señora noruega que se veía muy amable, así, muy bonita. Yo decía, pues esa señora se parece a mi abuelita, le voy a preguntar. Y no recuerdo qué le pregunté porque yo no podía imprimir mi ticket, estaba poniendo mal el código, una cosa, y me vio así como de arriba abajo y dijo como, no, y me habló en noruego aparte, se dio la vuelta y ya. Y dije como de, pues si no le estoy pidiendo limosna ni nada, o sea, me sentí como mal, como de, quítate, no me hables. Fue la única vez que sentí eso, nada más. Bueno, y también en el hotel de Noruega llegando a Narvik, que fue donde me quedé ahí muchas semanas, pero con los chicos de recepción, o sea, porque aparte mi inglés no es tan bueno y ellos hablaban puro noruego, entonces yo tratando de traducir, todo el tiempo me decían, no sé qué, o sea, como haciéndome entender otras cosas y yo decía, qué mala experiencia, estoy pagando por este hotel, ni siquiera me entendían si yo podía ir a comer a su restaurante o no, o sea, un montón de cosas, pero sí, en Noruega fue, pero también porque el tema cultural ahí con ellos de la frialdad o de la amistad o está cañón, o sea, son hiper fríos ellos sí. Hace 2 años cuando fuimos a Alemania, ¿cómo viste los alemanes versus los noruegos versus los italianos, por ejemplo? Bueno, ahí creo, pues sí son obviamente más cálidos comparados con los ¿Neta? noruegos. ¿Los sí. alemanes? Los ¡Wow! alemanes, sí. Incluso en mi región. Sí. Es que mi familia es la onda. Sí, totalmente. Tenemos Pero sangre también- latina, pero Ándale, salimos todos yo güeritos. creo que sí, yo siempre pienso que tu mamá tiene sangre latina, era latina Ajá, era latina en otra vida, siempre lo pienso. Pero también siento que influyó bastante, obviamente, que iba contigo, ¿no? Al ver que ya vienes con alguien de la región o del país o del lugar, pues obviamente el trato es totalmente diferente. Pero sí, los sentí de hecho más cálidos a los alemanes que... Órale. Y eso que, o sea, tengo muchos amigos mexicanos cuando van a Alemania, úpale. O sea, los primeros 3 meses les cuesta porque es más difícil socializar. Por ejemplo, hoy me di cuenta otra vez aquí, qué bonito en México, ¿no? Pasas por el parque, cuando tienes contacto visual con una persona, incluso te saludas. No, en Alemania, güey, o sea, si alguien te saluda en la calle, o ya lo conoces de esas un chingo, o es, no sé, es un vagabundo que te quiere talonear o algo, ¿sabes? Así como, Ya. no hay de otra, casi. Y aquí de, qué onda, señor? ¿Cómo estamos? No sé qué, ¿sabes? Aquí hablas con todos, hablo con los de la basura, con todos. Sí, y así es Italia también. Ah, qué padre. A mí me pasó muchísimo que
Todo el tiempo yo iba caminando, yo siempre sonrío a todo mundo, no me importa si me devuelven o no la sonrisa, yo siempre voy como sonriendo, tratando como de saludar o expresar como amabilidad. Y así igual en Italia todo el tiempo me lo devolvieron. Y mucha gente me ayudó en muchas ocasiones que me perdía o que no sabía dónde ir o recomendaciones. Y siento que los italianos son muy parecidos a los mexicanos. Choque cultural conectando culturas, rompiendo burbujas. Comenta abajo cuál ha sido tu choque cultural más fuerte que has experimentado. Chau, tschüss, agur. Bye.